Muy bien. Vamos a agrandar un poquito la presentación para que se vea. Bien, hermanos, ahí está. Hoy día, hermanos, pues es martes 30 de mayo. Martes 30 de mayo, ¿no? Ya se va este mes de mayo. Lección número 10, hermanos, de este segundo trimestre de este año 2023. Así que estamos en un día martes 30 de mayo, hermanos. El título de la lección para hoy día, hermanos, está ahí en la pantalla. Si logran ver, hermanos, puedan darle una leidita. Ahí el título de la lección para hoy día. ¿De qué vamos a estudiar hoy día? Alguien que tiene su pantalla. Ahí, ¿se ve o no se ve la presentación, hermanos? Confirmen. Sí se ve. Muy Babilonia, el bien. centro del culto al sol. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día vamos a estudiar acerca de Babilonia, hermanos. Babilonia, este nombre, ¿no, hermanos? Babilonia, que hemos estado estudiando en el Apocalipsis. Ahora vamos a ver a Babilonia como el centro del culto al sol. El centro del culto al sol. Ese tema, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Siéntanse libres, hermanos, de participar. A ver, ¿algo les dice el título, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna Eh, pregunta? yo Sí, creo que hermano. debe ser, hermano, justo que el papado que adora el día domingo puede ser por ahí. Muy bien, hermano, claro. Vamos a estudiar acerca de ese tema, ¿no? Y de repente más ampliamente vamos a ver acerca del culto del sol, ¿no? ¿Desde cuándo aparece eso, hermanos, no? El culto al sol. Es una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo aparece el culto al sol? Ah, a ver, hermanos, participen y mientras muestro aquí. Hermano, no, Hermano, Celso. no solamente Babilonia adoraba al sol, sino que egipcios también, los siriacos, sirios también, los de Persia también. Entonces, creo que sin conocer la Biblia o a Dios verdadero, creo que todo el mundo adora al sol. Y si no es al sol, cualquier cosita creado por Dios lo adora. Y la adoración siempre, el ser humano tiene ese instinto de siempre arrimarse a algo, ¿no? Eso sería y el ídolo que el ser humano lo tiene. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Ahí está el comentario de nuestro hermano, que en pocas palabras diríamos de que hay una tendencia en el ser humano, ¿no? Bueno, hemos sido creados, ¿no? Para adorar. Y el gran problema cuando no se conoce la palabra de Dios, ¿no? Y no se reconoce a Dios, ¿no? ¿A quién se debe adorar? La tendencia es del ser humano adorar las cosas creadas y no al creador, ¿no? Cualquier cosita, dijo el hermano, ¿no? A veces el hombre quiere, adora, pues, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Ahí está el problema, hermanos, ¿no? Ahí Hermano, está. Sí, hermano. tal vez por esta razón es importante la visitación. Por ejemplo, dice, no sé si la hermana Amanda que está ahí, sus hijos dice que está acá en Cusco. Mientras yo estoy acá, podría visitarlo. No sé si podría darme su celular de sus hijos que está aquí en Cusco. Hermana Amanda está ahí. Muy bien, muy bien. A ver si por el chat también puede poner su teléfono o algo así para que se conecte. Pero ahí en la pantalla, hermanos, fíjense ustedes, hay una figura que he puesto ahí. Yo saco ya pues del internet, ¿no? Algunas vistas para de repente motivarnos, ¿no? Y entrar en el tema de lección, ¿no? De este día. No sé si alguien logra ver ahí, ¿no? Ahí está hablando acerca del sábado, ¿no? Del sábado, ¿no? Y hay un dibujito también donde está nuestro Señor Jesucristo, y ahí se muestran los días de la creación en bloques, ahí dicen los 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, y justamente ahí el séptimo día como que es diferente de los otros días, un poquito más grande ahí, y el Señor Jesús está ahí, ¿no? Porque este día sábado es bendecido y santificado con la presencia de Dios, ¿no? En ese día. Bueno, ahí dice, ahí, no sé si alguien puede leerlo, si es que lo ve, lo puede leer ese párrafo que está ahí. La palabra de Dios dice así: en verdad vosotros guardéis mis días de reposo o sábados. Dice, dice, Hermano, hermano, Sí. usted un favor, ¿le puedo dice dictar el al Señor. hermano mi número? Buenos días, hermano. Ya, a ver, Aló. si pudiera Es, ser posible en el chat, lo puede escribir, sí, y ya, sí, casi para no lo puedo no, manipular. no Rapidito cortar. nomás, hermano. A ver, hermanita, ya. Ya, 9. Hermanos, vamos a tratar, vamos a, Gracias, gracias. hermano Celso, cuando estamos estudiando, vamos a tratar de concentrarnos. Si lo cortamos, no va a estar bien, pues, ¿no? Ya. Muy bien, entonces, hermanos, ahí. En verdad, dice ahí, vosotros guardaréis mis días de reposo o sábados, ¿no? En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo o sábados. Dios está diciendo, ¿no? Dice el Señor. Dice. ¿Qué dice el Señor, hermanos? El Señor dice, guardaréis mis días de reposo o sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí está marcadito, hermanos, como dice allí, es señal, señal. Dios dice, ¿no? Que el hecho de guardar el sábado, hermanos, es una señal. Dios está poniéndonos una señal, ¿no? Tenemos esa señal, ¿no? ¿Qué señal? Dice, ¿por qué señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea que guardar sábado implica, hermanos, que somos o le pertenecemos a Dios. Y Él es el que nos santifica, dice, ¿no? Por el hecho de guardar el sábado, estar juntamente con Dios, su presencia, pues nos santifica, ¿no? Qué interesante, hermanos. Entonces es importante eso. Lo que dice la palabra. Éxodo 31:13 dice, hermanos, ¿no? En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o sea, sábados, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, ¿no? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, ¿no? Ahí está, hermanos, ¿no? Importantísimo recordar, ese es el principio básico, ¿no? Que en la Biblia se presenta. Recuerden de que para hacer algo, no sé, para, digamos, el artesano quiere construir algo, una mesa, no sé, o el costurero, bueno, el sastre quiere hacer una ropa, tiene que hacer medidas. Siempre no, entonces, se tiene que hacer medidas. O en un juicio también hay leyes bajo las cuales se mide, ¿no? La conducta de una persona, no incluso en el juicio de Dios, ¿no? O sea, siempre algo tiene que haber para medir, ¿no? Y son esos los principios de Dios, ¿no? Y así que, hermanos, este principio importante es de que el sábado es puesto por Dios como una señal de reconocimiento de que tienen esta tierra sus hijos, ¿no? Y Él es el que santifica a sus hijos, ¿no? Esto es importante, ese principio, hermanos. Entonces vamos a ver ahora el ataque del enemigo, del diablo, que trata de deshacer ese principio, ¿no? Vamos a ver cómo actúa, ¿no? El enemigo, ¿no? Utilizando los instrumentos que tiene en esta tierra. Bueno, continuamos ahí todavía en esta figura, dice, ¿no? Algunos, dice, tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado. Algunos tratarán, dice, de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado.
diciendo, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo. Bueno, no sé si han escuchado ustedes decir eso, ¿no? Pero realmente el sábado que estás guardando, ese es el sábado que Dios ha instituido, así te pueden preguntar, ¿no? O de repente, no es el sábado, te pueden decir que es otro día. Pero dice aquí, parecen entender cuando llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Entonces aquí también gente que va a decir, no, el día de descanso, el día de reposo es el domingo. Y mucha gente sinceramente te lo dice, pero solamente esa persona que es sincera, cuando ve en la Biblia la palabra de Dios, ve que dice sábado, el día de descanso, recién entonces se da cuenta, ¿no? De que estaba engañado, ¿no? Y que no era el domingo, sino era el sábado. Solamente viendo la Biblia, ¿no? Porque si no ve la Biblia, ¿no? Que en la Biblia diga que el día de descanso es sábado, entonces siempre va a permanecer, ¿no? Observando otro día, ¿no? Como el domingo, que es falso, pues, ¿no? Que es incorrecto. Bueno, entonces ahí está esta figura que nos hace reflexionar, hermanos. Y también dice ahí, el movimiento de la ley dominical en la década de 1880, dice, ahí dice, note que desde esa fecha está en movimiento, dice el plan de exaltar el domingo como único día de reposo. Finalmente será impuesto por ley en oposición al sábado bíblico, ¿no? Miren, aquí está el comentario que hacen, ¿no? Y le está poniendo incluso una fecha. Pero vamos a ver, hermanos, antes de que venga Cristo, ya se guardaba pues también o practicaban, ¿no? Esta observancia de repente, ¿no? Pero ya de otra forma, pero ya pues no, vamos a ver, ¿no? O sea, en el fondo, ¿qué significa el observar pues este día domingo también? Vamos a ver, hermanos, aquí otras figuritas puse. Por ejemplo, ahora ya vamos a entrar al mes de junio. Bueno, yo soy del Cusco, estoy ahora en Andahuaylas, pero eh, es algo natural para todo aquel habitante del Cusco, y no sé si en el mundo también sepan, ¿no es cierto?, de que hay una fiesta muy importante, ¿no? Una fiesta muy importante. En quechua se dice Inti Raimi, Inti Sol, ¿no? En quechua, Inti. Raimi es fiesta, ¿no? Inti Raimi, o sea, fiesta del sol, ¿no? Fiesta del sol. Entonces, miren que los incas, hermanos, ya ellos pues también adoraban al sol y en este mes también esta fiesta se hará allá en el Cusco, en las ruinas de Sacsayhuamán. Ahí se está invitando a todo el mundo para que participe también, ¿no? Entonces es una costumbre que parece ser inofensivo, hermanos, parece ser inofensivo. Sí, cuando escuchamos música también, hermanos, justo a veces cuando uno ve, usted ha escuchado este canto, ¿no? Vírgenes del Sol, una famosa canción, ¿no es cierto? Entonces, Vírgenes del Sol, dicen, ¿no? Siempre hay cantos también de alabanzas al sol. Y a veces uno, claro, no precisamente se mete, ¿no? Así, como diría, conscientemente de estar adorando al sol, ¿no? Pero inconscientemente uno está ya, pues, en ese ambiente, ya uno está metido, ¿no? En ese ambiente. Pero vamos a ver, como decía nuestro hermano Celso, bueno, aquí está diciendo, Dios Sol Inca, dice, ¿no? Bueno. Aquí hay también del internet, aquí hay una figura donde los de Egipto, los de Babilonia, ¿no? Y así toda cultura de la antigüedad, hay restos, ¿no? Así como estamos viendo aquí en la figura, hay personajes que están sentados ahí en su trono, pero siempre el sol, hermanos, el sol ahí está presente, ¿no?
como uno de los ídolos, uno de los dioses, digamos, ¿no? Con minúscula, para las diferentes culturas, ¿no? Los babilonios, ¿no? También, ¿no? Tenían pues como dios principal, o sea, como ese ídolo principal, al sol, ¿no? Al sol. Ahora, otras figuras más, aquí, bueno, hermanos, lo terrible, hermanos, es de que es increíble, pero cierto, hermanos, de que en el mismo templo de Dios, el templo que ordenó construir a Moisés en el santuario terrenal y el templo que construyó pues Salomón y así, ¿no? El templo, ¿no? Ahí, hermanos, también increíblemente varones había, ancianos habían, pues no sé si eran sacerdotes también, adoraban al sol, hermanos, adoraban al sol. Voy a utilizar acá el lápiz para ver, ¿no? Ahí leía en la Biblia un versículo, hermanos, no, y Ezequiel hablaba acerca, 8:16. sí, sí, hermano, diga, hermano. Ahí dice en Ezequiel 8:16, como también en el mismo libro 11:1, ahí dice 25 hombres adorando al sol. Muy bien, 25 hombres, hermanos. Aquí, a ver, aquí voy a dibujar, a ver, hermano. Dice que estaban entre la puerta aquí del templo, el atrio, es el patio, ¿no? Y aquí está el altar de sacrificio. Bueno, aquí, yo dibujo acá a los hombres, digamos, ¿no? Aquí, a ver. Ahí está, digamos, los hombres. Ya, así lo voy a dibujar. Ya, listo. Ahí está, hermanos, 25 varones, dicen, ¿no es cierto? 25 varones, ahí, ¿no? Ya, ahí está. Y daban la espalda, dice a Dios, aquí está adentro Dios, es el lugar santo, santísimo, ahí adentro está la presencia de Dios, se manifiesta ahí adentro, ¿no? Pero ellos están adorando, dice, miraban al este, o Al sea, sol, donde, al sol, no sé dónde está el sol, bueno, ahí está. Ya al voy oriente. ahí, al oriente, ¿no? Ya, entonces ahí yo lo voy a dibujar, digamos, aquí el sol, ya, así, ya está. La Biblia dice eso, hermanos, ¿ah? Ahí está. Dios es el que dice a Ezequiel, dice, ¿no? Le dice, mira, yo te voy a mostrar las abominaciones que hacen acá, dice. En primer lugar, te muestra, ¿no? A mujeres también que están ahí. Imagínense, hermanos, aquí, mujeres que también están adorando a esas imágenes, hermanos. Supuestamente la esposa, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? De uno de los dioses principales, Tamuz, que es los Baales, ¿no? Baales, dicen sus ídolos, ¿no? O señores, ¿no? Como dicen a los cerros, Baal también, ¿no es cierto? No, entonces, en quechua, ¿no? Apus Alcantay, Aputal, Aputal, o bueno, los cerros, ¿no? O sea, señor de tal cerro, señor de tal cerro, le ponemos y adoración. Eso se practica hoy en día también, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, las mujeres, dice que acá también, aquí en el atrio, habían mujeres, seguramente había ambientes, hermanos, había ambientes. Voy a imaginar acá en la construcción que había aquí en el templo, ambientes. Me imagino que por acá de repente habría algunos ambientes así, ya. Y mujeres pues adoraban pues a sus ídolos, ¿no? A la esposa de los Baales, dicen, ¿no? De los que producen la lluvia y todas cosas. O sea, para todo había dioses, ídolos, ¿no? Y lo terrible, hermanos, acá también habían, en esas adoraciones que hacían, se prostituían, hermanos, se prostituían generalmente a los ídolos como adoran esa gente en las culturas, es así haciendo uso del sexo, ¿no? Los sacerdotes y todo. Pero ahí, pues las personas se prostituían aquí en el templo de Dios, ahí, ¿no? Dice, está leyendo ahí en la Biblia,
Entonces, hasta esas costumbres había entrado dentro del templo, o sea, del santuario, ¿no? Ahí, hermanos. Y adorando a sus ídolos, pues, ¿no, hermanos? Esas cosas Dios le mostró al profeta, le dice, mira las abominaciones que hace. Y lo más terrible, la más terrible abominación, mira, te voy a mostrar. Y ahí muestra a los 25 varones, como dijo el hermano, ahí la Biblia, voy a poner aquí 25 varones, aquí están, ¿no? Entre la puerta ahí del templo y el altar, dice, dando la espalda a Dios y inclinados, adorando aquí al sol, hermanos, inclinados, adorando al sol. Y eso era lo más terrible, la terrible abominación que Dios le muestra, pues. Entonces, hermanos, vamos a ver, continuar si quieren también preguntar, quieren Hermano, justo, sí, hermano Marcelino. le voy a leerle lo que está hablando sobre este asunto que usted está tratando esta mañana. Dice, escuche. Oh, siempre pasa esto. Cuando quiero participar, siempre Es pasa el esto. espíritu de profecía yo tengo ahí a verte para que leas si Ah, quieres saber. en Ya, el entonces, sexto año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel en visión algunas de las abominaciones que se estaban practicando en Jerusalén y dentro de las puertas de la casa del Señor, aún en el atrio interior, a los que deberían haber sido guías espirituales del pueblo, los ancianos de la casa de Israel. En número de 70 los vio ofreciendo incienso ante las representaciones idólatras que se habían introducido en cámaras ocultas dentro de las sagradas dependencias del atrio del templo. El profeta había de ver abominaciones mayores aún. Le fueron mostradas ante la puerta que conducía del atrio exterior al interior, mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, se le daba ese nombre al sol, ¿no? Y en el atrio de adentro de la casa de Jehová, a la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su sus rostro espaldas al oriente, vueltas. y encorvándose al nacimiento del sol. Ezequiel 8, 13 al 16. Claro que Muy dice bien, más, ¿no? Usted puede leer lo que está más cerca. hermano, dice aquí, ¿no? 25 varones. A ver, por favor, hermanos, mi internet está inestable, me continúan también. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, le están dando la espalda al templo. Encor, encorvábanse, o sea, llaman también, ¿no? Al nacimiento, ahí, al sol, adoración al sol, hermano. Mira, en el tema, está en Ezequiel 8, 13, 16. Ahí está, hermanos, miren lo que el espíritu de profecía ya menciona. Y luego continúa, ¿no? Esos comentarios de espíritu de profecía. Dice, Constantino, ya también habla, ¿no? Constantino, ¿no? Este es un emperador, ¿no? Pagano aún, dice este hombre, promulgó pues un decreto para apoyar la observancia general del domingo como una festividad pública en todo el imperio romano. Miren, este Constantino, Hermano, justo sí, una, hermano, una preguntita, hermano. Esa parte que se ha leído ahorita en Ezequiel 8, ¿qué es? ¿Es una visión, una profecía? Porque históricamente no se sabe que el pueblo de Israel ha podido hacer eso, ¿no? Porque, eh, creo que es una profecía. a ver, internet está Ahí dice, hermano, el título,
abominaciones en Jerusalén. Sería abominación, hermano. Sí fue, Abominación. pero ¿en qué contexto pues se puede entender eso, no? Porque la Biblia no nos cuenta la historia, pero creo que es una visión, no lo entendería exactamente, porque es la primera vez que lo leo, ¿ah? Hermano, dice visión de las abominaciones en Jerusalén. En otras palabras, Hermanos, traducción sería visión de las abominaciones de la iglesia. Hermano Raúl, cuando usted lee la palabra de Dios, no tienes que leer solamente algunas partes, todo tienes que leer. Cuando encuentras Ezequiel en esa parte donde acabo de leer, allí está lo que han hecho los líderes de la iglesia, los que debían enseñar al pueblo cosas que Dios había enseñado, ellos estaban practicando abominaciones, cosas que a Dios mismo detesta. Eso es. Entonces han hecho eso mismo, está escrito en la palabra de Dios. Adelante, hermano. Hermano, justo no se escucha, o se escucha entrecortado si es que dice algo. hola hermanos, mi internet no está tan bien, así que ¿me escuchan hermanos? Sí, ya, hermano. Ya, muy bien hermanos. No he logrado escuchar bien, pero parece que ha preguntado nuestro hermano Raúl acerca de las abominaciones. No sé si alguien puede ver el diccionario, qué cosa es abominación. No sé si eso es lo que quiere abominación. No, este, bueno, eh, bueno, si alguien, bueno, ustedes que han escuchado bien la pregunta pueden darles respuesta, ¿no? En base a la Biblia, ¿no? Pero voy a continuar, hermanos, con esta presentación. Bueno, estábamos leyendo acá lo que Espíritu y Profecía dice, ¿no? Hablando de Constantino, hermanos. Constantino, o sea, este emperador, ¿no? Aún siendo, ¿no? O sea, todavía no ingresando a la iglesia cristiana, o sea, formando, ¿no? Así la iglesia eh, católica romana, todavía no, sino él era un pagano, pues, ¿no? Él después promulgó, pues, ¿no? Metiéndose ya dentro de la iglesia, o sea, o formando prácticamente la iglesia, ¿no? Católica romana, promulgó pues un decreto él para apoyar la observancia general del domingo, ¿no? Como una festividad pública en todo el imperio romano, ¿no? Después de su conversión, hermanos, siguió siendo pues un ferviente abogado del domingo. A propósito, este emperador, o sea, desde sus orígenes, él pues adoraba, ¿no? Al sol, y hay otro nombre que tiene, no recuerdo ahorita, pero a él adoraba al sol. Entonces, aunque él se metió dentro de la iglesia cristiana, o se hizo cristiano, pero, o sea, por razones políticas, no precisamente por un interés realmente sincero, ¿no? No. Entonces, eso es importante destacarlo, ¿no? Es importante destacar. Bueno, voy a continuar leyendo. Dice, y su edicto pagano fue puesto en vigencia en provecho de su nueva fe. No es la nueva fe que él tuvo, pero el honor, dice, manifestado hacia ese día no era suficiente para impedir, dice, que los cristianos consideraran que el sábado era el día santo del Señor. Entonces, no pudo este Constantino con su decreto, pues impedir, porque habían cristianos que guardaban el sábado y seguían guardando el sábado. Entonces dice aquí, había que dar otro paso más. El falso día de reposo debía ser exaltado para lograr su igualdad con el verdadero. O sea que el enemigo, utilizando sus instrumentos, no dice que ya se tiene que más, no exaltar más ese día domingo
como día de reposo, ¿no? Y que se iguale pues al verdadero día sábado, ¿no? O sea, que tenga las mismas características, ¿no? Como es el enemigo, ¿no? Pocos años después de la promulgación del decreto de Constantino, entonces los obispos ya de Roma, hermanos, o sea, los papas, le confirieron pues al domingo el título de Día del Señor. Ya en este caso los obispos de Roma, hermanos, le dan ese título de Día del Señor. Día del Señor. De ese modo se indujo pues a la gente gradualmente a que considerara que poseía un cierto grado de santidad. Ya lo consideran así al domingo como que tiene ya un grado de santidad, dicen. No obstante, se seguía guardando el sábado original. Entonces se seguía todavía, había personas que seguían todavía guardando el sábado original. El archiengañador, hermanos, o sea, Satanás, ¿no? Estaba resuelto, pues, a reunir al mundo cristiano bajo su estándar, o sea, la observancia del domingo, ¿no? O la adoración del sol, ¿no? Dice, y a ejercer su poder por medio de su representante, dice, ¿no? El orgulloso pontífice, ¿no? Que pretendía ser el representante de Cristo. O sea, el enemigo utiliza pues al pontífice, no al papa, para que él pretende no ser representante de Cristo, para imponer pues no el día domingo y declararlo como que fuera un día santo, ¿no? Logró cumplir, dice, sus propósitos por medio de paganos semiconvertidos, prelados ambiciosos y miembros de iglesia mundanos, pues, ¿no? Entonces, gente así que no es sincera, entonces, pues, han sido usados también para imponer, pues, ese día falso, ¿no? De descanso, o sea, domingo. Se celebraron pues grandes concilios, hermanos. De vez en cuando, dice, a los que concurrían dignatarios de la iglesia procedentes de todas partes del mundo, ¿no? En casi cada uno de ellos, dice, se degradaba un poco más el sábado que Dios había instituido, mientras en forma proporcional se exaltaba pues el domingo. Así en sus concilios, entonces trataban de anular el sábado cada vez más y más y más y levantar el domingo cada vez más y más. De ese modo, la festividad pagana, porque guardar domingo es pues, la festividad Inti Raymi, es una festividad pagana, adoración al sol, el domingo, ¿no? Ese es su símbolo, ¿no? A diferencia pues de lo que Dios ha puesto el sábado. Bueno, de ese modo la festividad pagana finalmente llegó a ser pues honrada, ¿no? O sea, la observancia del domingo, ¿no? Como una institución divina, mientras al sábado de la Biblia se lo declaró pues reliquia del judaísmo. Ya esto ya pasó de moda, dicen, pues no, yo también conversé con ese profesor de los sacerdotes y él decía, esto está pasado eso, ¿no? Y termino y se insistió en que su observancia era maldita, o sea que guardar sábado ya era maldito, o sea, lo ha declarado así, no Roma Papal, no estos líderes, esos obispos, así. Sí, hermano. Es bueno recordar que el domingo lo ponían como un día de fiesta, y el sábado era de ayuno, obligaban a ayunar ese día para que sea un día triste, un día que nadie quisiera que llegara el sábado, pero que si llegara el domingo porque era un día de fiesta donde era banquete, comida, de todo. De esa manera lo afearon, entre comillas, ¿no? El día que Dios en el principio había elegido. Sí, pues no, ¿cómo es el enemigo? No, dentro del mismo pueblo de Israel, hermanos, los mismos israelitas, los judíos, está bien, aceptaron, ¿no? Guardar el sábado y lo guardan actualmente, guarda, todo el pueblo de Israel guarda el sábado, hermanos. Pero el gran problema es de que empiezan a meter ya mandamientos humanos, o sea, ya el pensamiento humano, ¿no? Para observar el sábado, de tal manera que el sábado lo afea, como dice Marcelino, así hace que ya sea una carga el guardar sábado,
Por ejemplo, ¿acaso en la Biblia dice que hay que dar 1000 pasos solamente? Porque si das más de 1000, o sea, 1001, digamos, ya estás pecando, ¿no? Eso ellos han aumentado, los judíos. Tienen su libro de muchas otras leyes más que han puesto respecto a la observancia del sábado. Así que el sábado se ha convertido en una carga para todos, no es como una penitencia que hacían ya. Entonces no podías llevar lentes, por ejemplo, no puedes llevar porque ya estás trabajando, dice. O no puedes escupir al suelo porque ya estás cultivando, dice la. O sea, ya pues así, hermanos, el diablo utilizando a las personas, incluso dentro de la iglesia misma, de la iglesia adventista, no dentro de nuestra propia iglesia, ya entonces lo convierten al sábado como un ídolo y ya no se puede guardar, o sea, ya eso le llamamos legalistas y todo eso, ¿no? Cuando debería el día sábado ser un día de fiesta, de un encuentro con Dios, ¿no? Y dejando nuestra actividad, servir también a la humanidad. Como dijo el Señor Jesucristo, es lícito hacer el bien en el día sábado. Entonces, hermanos, miren, ahí está el problema, ¿no? Que el enemigo siempre va a querer hacer de que el sábado sea algo que se vea, ¿no? Como algo, una carga, algo difícil, así. Pero cuando es pues un día de fiesta, ¿no? De encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Creador, ¿no? Bueno, hermanos, ¿qué más dice el comentario? Dice, los protestantes, hermanos, los protestantes, o sea, ya no la iglesia romana, la madre, ¿no es cierto? Babilonia, la madre de las rameras, sino las hijas, los protestantes, ya los grupos protestantes, insisten ahora en que la resurrección de Cristo en domingo es el origen del día de reposo cristiano. Y ahora ya le dan la figura, no, es que guardamos domingo porque Jesús ha resucitado. O sea, es un criterio humano. Miren, cómo caen también en ese engaño todos los grupos protestantes que guardan domingo, ¿no? Y le pone eso, pero la Biblia no dice pues eso, no dice eso, sino es un criterio humano, pero detrás está pues el enemigo también para engañarnos. Pero no hay evidencia, pues hermanos, bíblica para esto. O sea, en la Biblia no encuentras que el domingo es un día de guardar o que se ha cambiado por la resurrección. No, no hay. Ni Cristo ni los apóstoles le dieron pues tal honor a ese día, hermanos. La observancia del domingo como institución cristiana tiene sus orígenes en el misterio de la iniquidad, hermanos. Misterio de la iniquidad. Hasta donde comprendemos, hermanos, es de que el enemigo pues siempre se opone a Dios. Dios dice que el día, ¿no? De descanso, el día santo que Dios pone es el sábado, un día de reconocimiento de que Dios es el creador, pero el enemigo se opone, pues si pone el domingo u otro día, ¿no es cierto? Y ya un día de adoración del sol. O sea, siempre se opone. Entonces, el observar lo que dice el enemigo, pues es adorarlo a él también, pues no. Y como vemos en los otros mandamientos también, cuando Dios dice, por ejemplo, no te harás imágenes, ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, pero el enemigo, pues, eh, eh, hermanos, hace de que, o sea, usando, ¿no? Estos poderes en el mundo entero, ¿no? A la gente, se adore, pues, a los ídolos, imágenes y todo ello, ¿no? Bueno, siempre el enemigo se va a oponer a lo que dice Dios, va a cuestionar. Y engañando hace que la gente lo adore a él, ¿no? Y la gente no se da cuenta, pues no se da cuenta. Ya, entonces, ¿qué más dice aquí, hermanos? Bueno, ahí está. Esos son los comentarios, ¿no? Que estaba leyendo nuestro hermano Marcelino y yo he completado, ¿no? En esa lectura. Estábamos viendo acá, ¿no es cierto? Las figuritas, como estamos llegando a este 24 de junio, va a haber una fiesta al sol, ¿no? Y su día de adoración al sol, pues hermanos, justamente estamos viendo que es el domingo, ¿no? Eh, entonces el Inti Raimi, ¿no? Adoración al sol, ¿no? Se sigue todavía, ¿no? Haciendo esa fiesta, ¿no? Y ahí están las culturas en la antigüedad, Babilonia, Egipto, todas las culturas siempre ha tenido su dios principal, ese ídolo, ¿no? El sol.
Y hermanos, ahí está, hemos visto que en el mismo templo de Jerusalén, no, el templo construido ahí, no, ya como edificio, había pues, no, ahí entre la puerta del templo propiamente dicho y el altar de sacrificios, 25 personas dando la espalda a Dios, mirando hacia es donde sale el sol, pues adorando al sol, inclinados, encorvados, dicen, ¿no? O sea, inclinados, pues, ¿no? O sea, como arrodillados. Bueno, aquí también encontré en el internet, dice, primera ley dominical dada por Constantino, 7 de marzo del año 321 de nuestra era, ¿no? De nuestra era. Dice, ¿qué dice ahí? En pocas palabras, dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Ahí está, ese es su decreto, pues, de Constantino, hermanos. Ahí está la referencia, Codex Justinianus, ahí está, ¿no? El libro 3, ahí está todo, todas las referencias, el párrafo, todo está registrado, pues, hermanos, ahí. Bueno. ¿Qué otra figura más he encontrado? Miren, hermanos, ahora, en nuestros días también sigue, ¿no? En este caso, Roma Papal, ¿no? Ahí está, en el templo van a encontrar un templo católico, en todo templo católico siempre van a encontrar, no sé cómo le llamarán, pero ahí está el símbolo, ¿no? Del sol, ante el cual siempre se inclinan, ¿no? Los líderes, ¿no? De la iglesia romana, ¿no? Y así es. Entonces uno puede encontrar en el internet muchas otras fotos. En este caso sí es una foto, ¿no? No. Entonces así, no sé si consciente, inconscientemente lo hacen, pero ahí está el engaño de Satanás, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué dice la lección, hermanos? Hoy día dice así. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. anterior es la Eucaristía. En Cusco también lo hacen pasar de oro, pan de oro, le forran y le hacen en las andas, le hacen su recorrido por la plaza principal. Es la adoración al sol, pero con nombres cristianos, entre comillas, ¿no? Pero en cada santo también hay en su cabecita hay una luz, eso es el sol que está brillando. En la hostia también está representando al sol. Y hay unas letras que son en latín, está diciendo que es el sol. Y uno puede, con la historia, averiguar en qué año, en qué momento ha entrado esas cosas al cristianismo, entre comillas, ¿no? Es bueno estudiar todas las cosas y estar atento a las cosas que el enemigo está engañando al mundo. Sí, pues hermanos, sí, pero hermanos, hay bastante información respecto a este tema y uno lo puede ver con sus propios ojos, ¿no? Donde esté, siempre va a haber esas representaciones del sol en los templos, ¿no? De la iglesia romana. Bueno, dice la lección ahora, le damos una lectura a nuestra lección. La adoración, hermanos, al sol era notorio en Egipto, en Asiria, en Persia y desde luego en Babilonia, pues hermanos. En su libro, aquí dice la adoración de la naturaleza, este personaje, James Fraser, dice, hace esta observación. Hay un hombre que ha escrito un libro y hace esta observación, hermanos. ¿Qué dice? A ver, en ese libro dice, en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. O sea, no hay un recuerdo, decir, desde tal fecha, ¿no? Inmemorial. Dice, Babilonia adoraba al sol, hermanos. Ahí está en el tomo 1, página 529 de ese libro de este hombre, ¿no? De James Fraser, dice ahí, ¿no? Quizá, hermano, hermana, te parezca sorprendente, ¿no? Pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó pues en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como ya nosotros nos hemos adelantado, ¿no? Y ya lo que hemos meditado todo. ¿Dónde está eso, no? ¿Cómo ha influido pues en la misma iglesia, en el templo de Dios, ¿no? O bueno, en el santuario, ¿no? Antiguo. En Ezequiel 8:16, ahí está. Y en Segunda de Reyes 25, 23, 5 y 11 dice, ¿no? Ahí también está. En la Biblia está, hermanos, escrito. ¿Qué escribieron, pues, todos los profetas sobre la influencia de la adoración
al sol en Israel y Judá. Vamos a ver también Romanos 1:25, ¿no? Saquemos, hermanos, de estos textos bíblicos los principios que Dios nos está enseñando, ¿no? Vamos a ver. Dice así. Ezequiel 8 dice, hermanos, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. O sea que Dios le está llevando al profeta Ezequiel ahí, como en visiones seguramente le está llevando, y dice, me llevó al atrio, o sea, el patio, ¿no? De adentro de la casa de Jehová. Ahí le llevó Dios, ¿no? A ese. Y he aquí, dice, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como está ilustrando, hermanos, como 25 varones, dice, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Miren, la Biblia está diciendo, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, hermanos. ¿Qué les parece? Ahí está la Biblia. Dios mostrando ahí los secretos que hay dentro del templo. O sea, Dios conoce, pues nos ve, ¿no? Lo que estamos haciendo. Por más que estemos escondidos, pero Dios ve todo. Nada se le puede esconder a Dios. Dios le mostró, pues, al profeta Ezequiel lo que estaban haciendo en el mismo templo, esas abominaciones, ¿no? Hermano, Y sí, sí, hermano. ¿eso qué es? Idolatría. Adorar Claro. a idolatría. Aquí dice Jeremías 30, 50, 20, 38. Atontece, dice, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó a Judá y a Israel también, por adorar al sol. Así es, hermano, muy bien. Sí, pues, como habíamos estudiado ya, ¿no? El vino, ¿no? De la fornicación, esas costumbres, tradiciones, esas prácticas, hermanos, entontece, o sea, emborracha, embriaga. Así que uno no se da cuenta de lo que está haciendo, pues, hermanos. Bueno, sí, vamos a ver este texto, Segunda de Reyes 23:8, ¿qué dice ahí? E hizo venir, dice, todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó, dice, los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Beerseba y derribó, dice, los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Dice, gobernador, Josué dice, no, gobernador de la ciudad que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Creo que yo he copiado más textos aquí, ¿no? Vamos. Asimismo, profanó, dice, a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego de Moloch. Quitó también los caballos, que este es el texto, hermanos, creo que yo he copiado más textos, aquí está el texto. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Ahí está, hermanos. O sea que aquí en este caso me parece que es el rey Josías creo que es el rey, que empieza a hacer una reforma, hermanos. O sea, prácticamente había idolatría en el pueblo de Israel. Lugares altos, ahí, como hoy en día vemos en muchos lugares, ¿no? Cerritos, no sé, ahí, y hay altares, ¿no? Para adorar a los ídolos. Señor de tal, con diferentes nombres, ¿no? Y la gente está yendo a adorar ahí, ¿no? A sus santuarios. Claro, como con un nombre de santos cristianos, algo así, o de Cristo, pero es pues prácticamente su idolatría, ¿no? Entonces, hermanos, en ese tiempo también el pueblo de Israel habían esas cosas. Entonces dice ahí, quitó también los caballos, o sea, este rey, entonces quita, pues, porque habían dado como ofrenda caballos, ¿no? Entonces quitó también esos caballos, dice que los reyes de Judá habían dedicado al sol. En dedicación al sol habían regalado caballos. Eso lo ha quitado también, pues, no, rey en la reforma que hizo. Dice, a la entrada del templo de Jehová, dice, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. También, miren, había quemado
al fuego los carros del sol. Hasta carros habían, dice, dedicados para la adoración pues al sol, hermano. En el mismo pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, habían todas estas cosas, hermanos. Y entonces este rey Josías pues ha tenido que hacer una reforma quemando, incluso a los sacerdotes de estos Baales, de estos ídolos, ha tenido que matarlos, ¿no? Ha tenido que matarlos para hacer una reforma, ¿no? Y hubiera una verdadera adoración a Dios. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 1:21, dice, hermanos, acá, pues habiendo conocido a Dios, miren, lo que dice aquí, habiendo conocido a Dios, así como nosotros, habiendo conocido a Dios, el problema está acá, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está, hermanos. Esas las costumbres, tradiciones. Yo veo muchos, ¿no? Doctores, o sea, títulos de doctorados tienen, hermanos, ya, pero se envanecen pues, en sus razonamientos. La cultura lo levantan, los personajes ahí de la cultura de este lugar, por ejemplo, acá en donde estoy yo, levantan a un personaje y así, hermanos, pues ese es el gran problema, hermanos. Yo no sé en tu lugar cómo es, ¿no? El ser humano levanta, por lo que tiene sus títulos, entonces cree que es todopoderoso y entonces hace prevalecer su cultura, ¿no es cierto? Esas creencias que tiene, ¿no? Con el fin de así, dice, no, no hay que respetar. Es verdad, ¿no? Que son libres cada uno de hacer lo que desean, ¿no? De adorar a Dios o no también. Pero entonces eso es lo que aquí está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo, hermanos, ¿no? Y entonces a veces puede ser chocante para muchas personas, ¿no? Y les choca, ¿no? Que no, como dicen, no hay que hablar esas cosas, ¿no? Pero aquí la Biblia dice pues eso, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y hablando de propios hermanos de la iglesia adventista, ni le dieron gracias, ¿eh? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está, hermanos. Envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí lo que dice el hermano Celso, ¿no? Se entontece. Las personas así con su cultura se entontece, se vuelven tontos. Ahí dice, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, su mente está oscura como de un borracho. Así es, hermanos. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesan, pues, no ser sabios, pero se han hecho necios, dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está, hermanos. ¿Cómo es que lo cambian? ¿No? A Dios que es incorruptible, ¿no es cierto? Que es espíritu, que está con nosotros ahora, pero lo cambian con semejanza de qué cosa? De imágenes de hombres. Ahí está. Ahí están señor de tal, en los cuadros, en las figuras que hacen, ¿no? Imágenes. O estatuas también que lo hacen de oro de plata. Ahí está, ese es nuestro señor de tal, señor de tal. O sea, entonces, así. Eso es lo que está haciendo, hermanos. Hay que captar eso bien. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles también, hermanos. Continúa Romanos 1, ¿no? 24. Por lo cual también Dios los entregó, dice, a la inmundicia. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿cuál es el juicio de Dios? Entonces, a estas personas que hacen prevalecer su cultura y dejan de lado a Dios, entonces los entrega, pues ya, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así es, por eso se pervierten, ¿no? Como ya no están con Dios, entonces al diablo los maneja y se pervierten, pues hermanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues hermanos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el gran problema, hermanos. Ahí están los doctores de este mundo, ¿no? Hombres supuestamente sabios, adorando a los cerros, a los apus, haciendo pagos a la tierra.
ahí diciendo a la cultura, dando homenaje, dejando de lado a Dios, dando espalda a Dios. Eso es lo que hoy en día también se está haciendo. El cual, pues dice aquí el Creador, es bendito por los siglos. Amén, dice, ¿no? Termina este hermano para que participes. Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Claro, cuando ya no están con Dios, ya no respetan las leyes naturales, entonces uno se pervierte, pues no, y cambian el uso natural en las relaciones sexuales, no, ya contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron pues en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Miren, hermanos, eso es lo que vemos hoy en día. Y a eso le llaman ciencia, a eso le llaman adelanto, a eso le llaman libertad. Hoy en día, hermanos, no, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como consecuencia están recibiendo las consecuencias, las desgracias, ¿no?, que tienen, ¿no? Y como ellos no aprobaron, pues, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, pues, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, sí, hermano, quería comentar. Lucas 11:26 dice, 7 espíritus peores que vendrá, dice, cuando no se adora a Dios verdadero, hermano. Esto es una realidad, ¿verdad que sí? Así es, ¿no? Así pues la Biblia dice así, ¿no? De que ahí está, cuando una persona cree en el Señor y todo, su corazón está limpio, ¿no? Es como una casa limpia, barridita, así. Y los demonios dicen, pues, oye, ¿qué hacemos? Entonces, vámonos a esa casa que ya está limpiecita y ya no viene un hito nada más, sino 7 demonios se posesionan, dicen, ¿no? Entonces, hermanos, sucede eso, ¿por qué? Porque uno da la espalda a Dios, pues no da la espalda a Dios y empieza a creer pone por adelante, por encima, las costumbres, ¿no?, de esta tierra, ¿no? Tal vez aquí en la sala alguien de repente se puede sentir incómodo, pero es la palabra de Dios. Más vale que nos sintamos incómodos escuchando la palabra de Dios que no lo mencionemos, ¿no? Dice, hermanos, el profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, ¿no?, escribió a algunos, dice, del pueblo de Dios, dándoles la espalda al templo de Dios, ya que adoraban al sol hacia el este. En lugar de adorar al creador del sol, no, adoraban pues al sol. En vez de adorar al creador, adoran a las cosas creadas. Ese es el gran problema. En Apocalipsis 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían pues en la iglesia cristiana durante una era de transigencia. Este es importante, hermanos, ¿eh? A veces hay permiso, ¿no? Ya, no hay que decir las cosas, hay que callarse nomás. No, entonces, esa es una era de transigencia, de que se deja nomás hacer las cosas, ya las costumbres, son jóvenes, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Aquí entre nomás, pues no, las costumbres del mundo a veces se permiten en la iglesia, entonces así ha ingresado todas las cosas negativas dentro de la iglesia de Dios. Cuando no se cuida en base a la Biblia, cómo debe ser, ¿no es cierto?, las cosas de Dios, la adoración a Dios. Entonces, pues el diablo se mete nada más, hermanos. Entonces, eso es terrible, hermanos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, más que todo en nuestra vida personal. No somos quien para juzgar a las demás personas, pero debemos partir de nosotros mismos, cuidado de nuestro corazón, de nuestra mente, no dar cabida, ¿no?, al enemigo, ¿no? Bueno, si no se mete completamente, así poquito a poco, pero después se posesiona completamente. La conversión superficial, pues, hermanos, de Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría, dice, en el Imperio Romano. Constantino, hermanos, tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Desde los inicios, pues Constantino, este emperador, pues era adorador del sol, pues, ¿no? Eso no lo dejó hasta el final, aunque se hizo cristiano, pero pues eso mantuvo siempre, ¿no?, su adoración, pues, al sol.
Aquí dice Edward Gibbon, el renombrado historiador, dice, escribe, el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. Ah, bueno, ahí miren, comenta acerca de Constantino, de que el sol, pues, dice, celebró universalmente como el guía invencible. Era su guía, ¿no? O su protector, dice, de Constantino. Ahí está el libro, los libros, hermanos. En el año 321 después de Cristo, Constantino también aprobó, pues, hermanos, la primera ley dominical. Constantino, ¿no? Este edicto declaraba en el venerable Día del Sol que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Ahí está el decreto, hermanos. Ese es el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció, dice, la observancia del domingo en la mente de la población romana. Fue en Hermano, décadas sucesivas, termino esto, fue, dice, en décadas sucesivas, hermanos, que los emperadores, ¿no? Ya después de Constantino, dice aquí los emperadores, los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto. Entonces ya cada vez más y más. Sí, hermano, ¿alguna pregunta, hermano? sí, hermano, Constantino estaba cumpliendo la profecía de Daniel 7:25, donde dice, alguien va a cambiar los tiempos de la ley. Y, se atribuye, pues, Constantino esta profecía ya, ¿no? Gracias, hermano. 7 de marzo del año Mm. 321. Gracias. Bueno, en este caso, hermanos, algo importante que hay que saber, no es que Dios realmente no determina que una persona va a ser así, va a cumplir este rol, sino uno mismo, hermanos, elige cumplir un rol así como Judas era un discípulo, pero no es que Dios ya lo ha programado para que él sea pues el que lo venda al Señor, sino él se preparó para eso, ¿no? Pues cada uno de nosotros nos preparamos para cumplir un rol en este plan, ¿no? De salvación. Eso es muy importante, hermanos. Y Constantino, él ni sabría nada de las profecías, pero sin embargo, él, ¿no? De Se acuerdo a su vida atribuyó. mismo, se ha preparado para eso, ¿no? Aunque al final se convirtió en cristiano, pero no perdió, ¿no? Su costumbre de adorar al sol. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Termino entonces con lo que dice aquí. Lo que sigue vigente, dice, en la actualidad para la mayoría de los cristianos, o sea, la observancia del domingo, no instaurado, empezando, no, en este caso, a través de Roma, no, Constantino, luego ya a través de los concilios eclesiásticos, los líderes, ¿no? Ahí fortalecen más y ahora en esta última etapa, hermanos, en el gran conflicto, en la última batalla, van a fortalecer más esta observancia del domingo, pues no, y el diablo está preocupadísimo en eso, pues está juntando a la gente, todos, a los presidentes, a todas las autoridades así, para que en una sola, pues no se agrupe, no, Satanás, y por otra parte, Dios también nos está avisando las cosas para que nos agrupemos al Señor con la bandera del sábado y así. Y entonces el día de descanso va a ser no, el motivo de este último conflicto, ¿no? Donde se reconoce a Dios como creador o al diablo, ¿no? Como que el opositor, ¿no? Y pone el domingo. Dice aquí, qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea lo correcto. Bueno, acá, hermanos, se está haciendo alusión a que a veces uno dice, no, bueno, la mayoría está pues, guardando el domingo, ¿no? Así también guardaré pues, el domingo. No siempre la mayoría tiene la razón, hermanos. La verdad de las cosas, hermanos, es que, por decir, la humanidad es como, digamos, el río que viene, ¿no? La corriente del río viene, el río arrastra piedras, arrastra todo. Entonces, es como que la mayoría está yendo en ese sentido. Pero nosotros, hermanos, como cristianos,
como cristianos, estamos yendo en contra tal vez de la mayoría, en contra de del río, ¿no? De lo que va, no importa que seamos un hito, pero eso es realmente pues confianza en Dios, ¿no? Lo que Dios dice, entonces hacer eso, ¿no? No importando que todo el mundo esté siguiendo, ¿no? Como dice aquí, las costumbres, tradiciones, pero uno, por más que sea uno solito, tiene que ir en la dirección que Dios dice, ¿no? Bueno, dice aquí, observa a tu alrededor y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. Ahora, dice, última pregunta, creo que es, ¿qué debe enseñarnos este hecho acerca de cuán generalizados son los engaños de Satanás? A ver, mire en tu entorno, a ver, la gente, ¿qué día guarda? No, ¿qué día está guardando? Entonces, acá está diciendo, esto nos está enseñando, no, ¿qué cosa? ¿Cuán generalizados son los engaños de Satanás? ¿Está así o no, hermanos? ¿Está generalizado o no los engaños de Satanás? Al igual que con el estado de los muertos, como hemos estudiado ayer, es otro, ¿no? De los engaños de Satanás, ¿no? Acerca de la inmortalidad del alma, que el muerto no ha muerto. Al igual que eso, hermanos, ¿cuál es nuestra única salvaguardia, hermanos, en este conflicto, hermanos, en el cual estamos metidos? Ahorita estamos en lucha, ¿no? Contra el enemigo, ¿no? Mientras el enemigo propala por todos los medios, ¿no es cierto? Estos dos puntos básicos, sus banderas, la inmortalidad del alma y también la observancia del domingo, nosotros estamos diciendo bíblicamente que no es así. La verdad es que el día de descanso sábado y que cuando uno muere, muere, pues no, hasta que venga el Señor Jesús y habrá resurrección. Bueno, esa es la lección, hermanos, y bueno, si hay alguna pregunta más, hermanos, para luego despedirnos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? Hermano Justo, Sí, hermano. es bueno notar, hermanos, nunca nosotros predicamos que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. No, no es así. Jesús mismo dijo, yo tengo ovejas que están en otros rediles y me es necesario traerlos a ellos también para que sea un pastor y un redil. Entonces hay mucha gente, miles, millones, gente sincera, gente linda que está pensando lo que está haciendo es cosa buena, cosa excelente para servir a Dios. No, pero cuando escucha la voz de Dios a través del Espíritu Santo y discierne cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, entonces decide seguir a Jesús. Acá no está hablando contra los católicos, no está hablando contra los evangélicos, no, sino contra una cúpula que maneja desde Roma. Y a ese de Roma le está manejando como un títere el mismo diablo. Entonces, ayer hemos leído en Apocalipsis, ¿no? Todo aquel que se inclina ante ídolos, ante imágenes, está adorando al mismo demonio. Entonces, eso nos debería hacernos temblar y adorar a Dios en un día espurio, en que Dios nunca eligió. También esto es abominación, es cosa detestable delante de Dios. Entonces, esas cosas es bueno anotar. No nos sintamos mal si alguien les cae un poquito fuerte. No es como un médico, Dios actúa. Si encuentra algún tumor canceroso, te va a hacer doler, pero simplemente después de sacarlo eso, va a quedar cicatriz. Así como Pablo, ¿no? Pensaba que estaba haciendo lo correcto, aún mataba a los cristianos, pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y cuando la respuesta fue, ¿qué quieres que haga, Señor? No sabía que a ti te estaba persiguiendo. Así mismo es para cada ser humano el mensaje de la palabra de Dios es para salvación. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Por favor, hermano Marcelino, despídenos con la oración, hermano. Bien, hermanos, vamos a orar. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos has dado el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, aunque nosotros no merecemos, oh Padre mío, por tu misericordia, Señor, nos has dado, Señor,
un alivio para nuestro cuerpo espiritual, Señor, y un crecimiento cada día, oh Dios Santo. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para escuchar tu voz y seguirte por donde quiera que usted nos dirija, oh Padre mío. Rogamos que usted bendiga a nuestros niños, a nuestros ancianos, sanes a nuestros enfermos, oh Padre mío, que todo lo que hagamos en este día solamente sea para honrarte a ti, oh Dios Santo. Bendiga también, Señor, a los hermanitos que han estado comunicados, Señor, en esta plataforma del Zoom, y bendiga todos los pedidos que se han hecho, Señor. Otros han llegado un poquito tarde, tenían muchos pedidos que hacer, Señor, no lo hicieron, pero tú conoces, oh Padre mío, cada uno de nuestras perplejidades, oh Dios Santo. Quédate con nosotros, Señor, en este día, y que mañana nuevamente estemos, Señor, según sea tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos.